Recapitulando un poco, conversamos sobre qué es un proyecto. Luego el PMI nos indica que debemos tomar en cuenta los dominios de desempeño. Dentro de estos tenemos que determinar el enfoque de desarrollo del proyecto. Nos paseamos por los tipos de enfoques de desarrollo, predictivo, adaptativo, y también dentro de los dominios de desempeño hacen referencia a que tenemos que planificar independientemente del tipo de enfoque de desarrollo. Luego, conversamos sobre que para los enfoques predictivos, principalmente, debemos tomar en cuenta unas áreas de conocimiento y que normalmente en los proyectos con enfoque de desarrollo predictivo durante la planificación generamos ese plan para la dirección del proyecto detallado, que igual en un enfoque adaptativo tenemos que planificar, pero seguramente será de otra manera dependiendo del marco de trabajo o metodología que vayamos a aplicar. Es importante recordar que el cronograma no es el plan para la dirección del proyecto. Entonces, ¿qué es ese plan? Este plan es ese documento que describe cómo vamos a gestionar el proyecto y cómo vamos a monitorear el proyecto, qué técnicas, qué herramientas vamos a utilizar. Define entonces la manera en que el proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla y se cierra. El contenido puede variar en función del área de aplicación, por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto del sector social, si del sector de salud, si es de tecnología, si es de construcción, y también con base en la complejidad del proyecto. Puede presentarse en forma resumida o detallada. Cada componente del plan se describe hasta el nivel que lo requiera el proyecto. El plan debería ser lo suficientemente robusto para responder al entorno cambiante y deberían definirse las líneas bases del plan, es decir, la línea base del alcance, del tiempo y del costo para poder medir la ejecución del proyecto y compararla. Si quisiéramos resumir en un conjunto de pasos, ¿qué tenemos que hacer para poder generar ese plan para la dirección del proyecto? ¿Y qué componen a ese plan? Entonces, debemos determinar el enfoque de desarrollo, que esto ya lo hemos conversado y está súper claro. Desarrollar los planes de gestión de cada una de las áreas de conocimiento que hicimos referencia o incluso de otras, va a depender del proyecto. Por ejemplo, el plan de gestión del alcance, del cronograma, de los costos, de la calidad, de los recursos, de los interesados, de las comunicaciones, de los riesgos y de las adquisiciones. ¿Qué se describen en estos planes de gestión? El cómo vamos a llevar a cabo cada una de esas áreas, qué técnicas y qué herramientas vamos a utilizar. Luego, desarrollar los documentos del proyecto, es decir, determinar el alcance y qué vamos a generar, el enunciado del alcance y la estructura desagregada de trabajo. Desarrollar el cronograma como tal, que aquí lo resaltamos porque bueno, es lo que vamos a enfocarnos posteriormente. Desarrollar el presupuesto, determinar las métricas y los indicadores que nos van a permitir medir el desempeño del proyecto. Determinar el organigrama del proyecto y los roles correspondientes. Planificar el involucramiento de los interesados. Desarrollar el plan de comunicaciones. Planificar la gestión de los riesgos. Definir la estrategia de adquisiciones. Planificar el monitoreo y control del proyecto, es decir, con qué frecuencia tenemos que hacer seguimiento, qué reportes tenemos que emitir, a quién hay que enviárselos, dónde se va a ubicar la información que se va generando, planificar el cierre del proyecto. Entonces, ya hemos conversado sobre que tenemos nuestro proyecto y que, por ejemplo, este proyecto es con un enfoque predictivo y tenemos que planificar nuestro proyecto. Para ello vamos a generar el plan para la dirección del proyecto. Dentro de este plan tenemos el plan de gestión del cronograma y vamos a generar nuestro cronograma. Para poder conversar sobre el cronograma tenemos que aclarar algunos términos y definiciones. ¿Qué es un hito? Un hito es un momento significativo en el proyecto. Podemos tener varios hitos dentro del proyecto. La principal característica es que su duración es 0 y que nos marca un antes y un después de algo. Puede ser que nos indica que hemos terminado una fase y que podemos iniciar la siguiente, o que hemos terminado
un paquete de trabajo y podemos iniciar el siguiente. Si hacemos una analogía con nuestra vida, que cumple también las características de un proyecto, tiene un inicio y un fin, que es único, además es un proyecto único, en nuestra vida tenemos momentos significativos. Por ejemplo, cuando terminamos la universidad, ese día del acto de grado, eso es un hito, nos marca un antes y un después, para ahora comenzar nuestra vida profesional. De igual manera, entonces en los proyectos podemos decir, por ejemplo, cuando tenemos el acta de constitución aprobada o firmada, nos marca el hito para poder iniciar la planificación. Cuando hemos desarrollado todo nuestro plan para la dirección del proyecto y hacemos esa reunión de inicio, reunión kick-off, que nos indica que podemos comenzar la ejecución del proyecto, eso también es un hito. Es muy importante que definamos hitos en el proyecto, específicamente en el cronograma del proyecto, porque nos permite medir por dónde va el proyecto. La actividad es ese esfuerzo que nos permite generar el resultado, producto o entregable que tenemos que crear o que tenemos que entregar. Las actividades se diferencian de los paquetes de trabajo que tenemos en la EDT específicamente en la manera en cómo la redactamos, ¿ok? Entonces es muy importante recordar que en la EDT no tenemos actividades, tenemos paquetes de trabajo que se redactan con sustantivos o con lenguaje de entregable completado. En cambio, en el cronograma propiamente es donde listamos las actividades y las actividades las redactamos con verbos en infinitivo. Por ejemplo, realizar capacitaciones, diseñar sistema, realizar o crear los planos. Entonces, a partir de la EDT listamos las actividades, ¿ok? Entonces es muy importante diferenciar esto y también recordar que no es igual hablar de actividad que hablar de tareas. Las tareas es el esfuerzo mínimo que hay en un proyecto, la tarea la realiza una sola persona y su duración no es mayor a una jornada de trabajo, por ejemplo, de 8 horas. Sin embargo, para no entrar en esa complejidad de seguir descomponiendo, además de nuestra EDT, nuestra lista de actividades en tareas, nosotros manejamos siempre el término de actividad. No hacemos la diferencia entre una actividad y una tarea. La actividad puede ser incluso realizada por una sola persona, por varias personas, puede ser menor a 8 horas de trabajo o mayor. Entonces normalmente manejamos es el término de actividad. Los recursos, aquello que necesitamos para llevar a cabo las actividades, y la relación lógica es las interrelaciones que establecemos entre las actividades, es decir, su secuencia de ejecución. Para poder llevar a cabo la actividad se debe terminar una para que pueda comenzar la siguiente o las podemos hacer en paralelo. A eso se refiere la relación lógica de las actividades. Otros términos y definiciones que son importantes que tengamos claros son método de planificación. Se refiere a el enfoque de desarrollo que ya hemos conversado. Con base al enfoque de desarrollo, vamos a definir cómo vamos a planificar nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, si es un enfoque predictivo, por ejemplo, entonces nosotros vamos a poder seleccionar la herramienta de programación que nos permita planificar nuestro proyecto con ese enfoque. Por ejemplo, MS Project. Si es un enfoque adaptativo, si es un enfoque ágil, incremental o iterativo, entonces vamos a poder seleccionar la herramienta de programación que mejor se adapte a nuestro proyecto. Si es un enfoque híbrido, también. Cuando hablamos de herramienta de programación nos referimos a eso. ¿Qué herramienta vamos a utilizar para programar nuestro proyecto? MS Project, Primavera, Open Project, Project en la web, Trello, ¿qué herramienta de programación? Todos los datos que suministramos a esa herramienta de programación, entiéndase, actividades, estimación de las duraciones, relaciones lógicas, todos estos datos es información del proyecto. Con base en cómo establecemos, por ejemplo, cómo estructuramos nuestra EDT para luego listar las actividades, qué relaciones lógicas estamos estableciendo entre las actividades. Con base en ello,
entonces generamos o definimos el modelo de programación. Puede ser que para un mismo proyecto con el mismo alcance, las mismas actividades, las mismas duraciones de las actividades, pero si establecemos las relaciones lógicas de manera diferente, entonces yo puedo estar haciendo el proyecto, por ejemplo, para adecuar a una organización para que se certifique en ISO 9001 y mi colega puede estar preparando el mismo proyecto, pero solamente cambiando las relaciones, por ejemplo, de las fases. Puede ser que las fases que yo establezco son secuenciales y las que ella establece, dos fases se hacen en paralelo, ya el modelo de programación es diferente, aunque sea el mismo alcance del proyecto, aunque sea el mismo proyecto. Y el resultado de ese modelo de programación es el cronograma del proyecto. Entonces, esto es importante porque muchas veces hablamos de manera indiferente, ya tengo el plan del proyecto, nos referimos al cronograma, o nos preguntan, ¿ya hicieron el plan del proyecto? ¿Ya está planificado el proyecto? Sí, aquí está el cronograma. Entonces es muy importante que diferenciemos todo esto, por eso quería repasar a qué se refiere el plan para la dirección del proyecto, específicamente qué es el cronograma del proyecto y que no vamos directamente a abrir el MS Project y a vaciar allí la información, sino que tenemos que saber cuál es el enfoque de desarrollo para saber cuál es la mejor herramienta de programación que nos va a servir. Entonces, el cronograma es el modelo para ejecutar las actividades del proyecto que incluye duraciones, dependencias y demás información de planificación. Es un elemento de comunicación que provee la fecha de entrega de los productos del proyecto. Esto es clave. No es solamente crear el cronograma y aquí tengo el documento. Es una herramienta de comunicación. Nos permite comunicar al equipo, a las diferentes partes interesadas. Entonces tiene que estar clara la información que estamos colocando allí. Tenemos que entenderlo, todos tenemos que manejar el mismo lenguaje. O qué información de mi cronograma yo voy a compartir. Envío solamente el archivo, por ejemplo, en MS Project. ¿Y qué pasa si la persona que lo recibe no entiende del programa? O envío un archivo en PDF bien ajustado con solamente esa información que necesita recibir el cliente o el patrocinador o esa parte interesada. O tomo información del cronograma que va a ir en un reporte en específico que solamente se va a reflejar allí, por ejemplo, el porcentaje de avance o cuáles fueron las principales actividades completadas o qué productos o entregables se han entregado. Entonces, es muy importante tener esto claro para poder comunicar efectivamente la información, en este caso, del proyecto. Se debe planificar cómo se desarrollará el cronograma, es decir, cuál es el método que vamos a emplear, cuál es la herramienta a utilizar y crear el modelo de planificación. Entonces tenemos que generar el plan de gestión del cronograma. El cronograma detallado debe permanecer flexible para adaptarse al conocimiento adquirido. Muchas veces pensamos, por supuesto dependiendo del tipo de proyecto, pero muchas veces pensamos que como hemos generado el cronograma tiene que cumplirse tal cual como está allí. No, tenemos que ser conscientes que estamos generando un punto de referencia, un camino a seguir, pero que conforme vamos ejecutando el proyecto se pueden dar situaciones, cambios que tenemos que ir incluyendo, que tenemos que ir ajustando a ese cronograma, porque luego no tiene sentido, por ejemplo, que vayamos a evaluar el desempeño del proyecto, específicamente del cronograma, contra una línea base, contra un cronograma que hicimos, pero que los cambios son tales que ya no tiene sentido seguir comparándonos. Entonces tenemos que ir ajustando, ir actualizando nuestro cronograma. No está escrito en piedra. También tenemos que comprender y tomar en cuenta que el cronograma debe permitirnos poder comprender, bueno, cuáles son los riesgos que se pueden presentar
y cuáles son esas actividades de valor agregado que tenemos que incluir o que no se consideraron, o cuáles son esas actividades que realmente generan el valor al producto o al resultado que estamos generando.